Navarra son grandes registradores de casas, campos y viñas, ermitas y hasta frontones.
Rosa León, buenas tardes. Mi saludo también para usted, señor obispo. No sé si está usted a las cortinas de sus ventanas o si se marchó a una de las muchísimas casas que usted tiene en Navarra, Alsasua, Caparroso, Seminario, Jueza, Fitero, Elizondo, Olite, Tafalla, Atarrabia, Sartaguda, Lizuay. No importa dónde esté, sé que mis palabras no tocan su corazón, ni su bolsillo, ni su conciencia. Hoy le traigo dos noticias, dos denuncias, dos vergüenzas grandes. Doña Felicia y el cementerio de Viana. Vamos por partes. ¿Recuerda, obispo, a doña Felicia? Le ayudo, monseñor. Felicia tiene 90 años. ¿Usted la expulsó de 91? Usted la expulsó de la vivienda del bodeguero de Lizuain hace ya 48 meses. Usted la echó, ¿se acuerda? Claro que usted tenía una razón. Había que arreglar la casa, había que salvar la casita, era urgente. Y usted desahució, horrible palabra, a Felicia con sus 87 añitos. Yo le exijo, obispo de Pamplona, en nombre de Felicia, en nombre del Ayuntamiento de Lizuain, en nombre del vecino que sufría los efectos negativos del mal estado de la casita de usted, les exijo que nos diga, después de 3 años, después de 1100 días, ¿dónde están los albañiles para la reforma? ¿Dónde están los andamios para las obras? ¿Dónde están los sacos de arena? ¿Dónde está el arquitecto? ¿Dónde los pintores? ¿Dónde las tejas nuevas? ¿Dónde la pintura de las paredes? ¿Dónde el cemento? ¿Los nuevos cristales? ¿Dónde? Todo sigue igualito que hace 3 años cuando Felicia fue expulsada por usted. Como dicen los mal hablados, perdón por la ordinariez, allí no entra para arreglar aquello ni Dios. ¿No le parece todo esto un insulto, una memez, o como decían en Caparroso, un sin Dios miserable? Felicia, amiga, estás aquí, sé que estás, espérame luego. Quiero un abrazo tuyo, bonita. Y vamos ahora con el escándalo de Viana. Hace un par de meses, los periódicos navarros, foto incluida, traían lo que parecía una gran noticia. El obispo regala al Ayuntamiento de Viana el antiguo cementerio. Y yo, allá en Oriente, ingenuo y simple como soy, pensé, vaya, ya están los periodistas con otra noticia falsa contra el pobre obispo de Pamplona. ¿Cómo va a regalar el obispo una cosa que no es suya? ¿Cómo un obispo va a regalar un terreno donde durmieron en paz los vecinos de una ciudad? ¿Cómo va a devolver el rincón 1000 veces visitado, 1000 veces querido, 1000 veces adornado con flores húmedas de cariño por las y los que se fueron? ¿Cómo va a regalar a alguien que viene de fuera lo que es más nuestro que las calles y las mismas casas? Esta es mi pobre pregunta, monseñor. ¿Cuándo compró usted, obispo, ese espacio tan singular? ¿Quién se lo vendió? ¿Quién le regaló? ¿Cómo estaba su nombre? Si era lo más profundo de la ciudad. ¿Qué alcalde o alcaldesa tuvo la mala idea de vender lo que fue el último lecho de descanso de nuestros padres? ¿Con qué dinero lo pagó el obispo? ¿Qué dinero puso para inmatricularlo? ¿Quién se lo financió? Sí, yo sé muy bien que el día de difuntos el cura de Viana lo visitaba, rezaba responsos en varios rincones, echaba agua bendita sobre las tumbas, rezaba por todos los que allí descansaban. Pero veamos, ¿qué fuerza tienen las oraciones para dar un título de propiedad?
¿Qué fuerza y qué milagros hacen unas gotas o unos litros de agua bendita derramadas sobre las tumbas? ¿Qué más puso el obispo para inscribir en el registro de la propiedad todo eso, ese magnífico cementerio antiguo, a ponerlo a su nombre? Aclárenos este macabro comercio, monseñor. Díganos de una vez, alto y claro, ¿qué derechos presenta usted para decir que aquel sitio de descanso es de su propiedad? ¿Cómo puede usted regalar algo donde no puso ni el suelo, ni las tumbas, ni los muertos, ni el dolor, ni las lágrimas, ni el cariño, ni el recuerdo? ¿Cómo tiene usted el atrevimiento de vender o regalar ese misterio de amor y de muerte? Me atrevo a denunciar desde aquí el triste papel lleno de soberbia que ustedes representaron ante el ayuntamiento y el pueblo de Viana. Y aprenda, monseñor, a pedir perdón. ¡Paco, estás ahí! Mándanos una señal. Llama a la puerta. Llama. Ahora que te lo quita, Carbón para la iglesia. Aquí está la cueva de Alibaba. Aquí está la cueva de Alibaba. Aquí está la cueva de Alibaba. Aquí está la cueva Alibaba. Aquí está la cueva Alibaba. Aquí está la cueva Alibaba. Aquí y un lado que devuelvan lo robado. Aquí y un lado que devuelva lo robado. Aquí y un lado que devuelva lo robado. Aquí y un lado que devuelva lo robado. ¡Sinvergüenzas! ¡A la cara, ladrón! Bueno, ya con esto hemos acabado. Si queréis cantar alguna canción, adelante, ¿eh? Arranca que canta todo, venga, con el micrófono. Arranca, que te seguimos. 25 de diciembre. Y las casas parroquiales en Coñeño también. Esta voz no me la pagaron, pues todos se lo apropiaron. Full. Dicen que ahora son los dueños. Full. No se lo creen ni ellos. Full. Como ellos solos no pueden las iglesias mantener, las despojan o las venden, no las dejarán caer. Full. ¡Ladrones! Arranca, que te seguimos. 25 de diciembre. Que se cañón me la ven, y es todo el fundamento.
full. Y las casas parroquiales incluyendo también. El abono del hogar, pues todos se lo apropiaron. Full, full, full. Dicen que ahora son los dueños. Full, full, full. No se lo creen ni ellos. Full, full, full. Como ellos solos no pueden las iglesias mantener, las despojan o las venden o las dejarán.